Amante Padre Celestial, una vez más en el inicio de nuestra programación, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote que este espacio en el cual, en tu infinita misericordia, me permites poderlo usar, sea realmente de bendición para toda la audiencia. Que tu Espíritu siga sensibilizando esos corazones que sinceramente están buscándote, para que a través de tu palabra penetres profundamente en sus corazones y sigan aceptándola conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Y ahora ya, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a intentar aprovechar al máximo estos 50 minutos aproximadamente para poder desarrollar otro aspecto muy importante, para poder entender quién es en verdad el Espíritu Santo, quién es ese otro consolador que hallamos en la Sagrada Escritura. Abrimos las buenas nuevas de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y algunos sacan este texto de su contexto sin darse cuenta lo que dice arriba ni abajo del mismo. Es decir, solamente sacan lo que a ellos les interesa y se olvidan del contexto del mismo. En el verso 16 de Juan capítulo 14 leemos: y yo, está hablando Yahshua, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ves? Él dice que enviaría otro consolador. Bueno, vamos a ver qué condiciones deben requerir para poder recibir el otro consolador. Porque de lo contrario estamos cojos. Tomamos de la Biblia lo que queremos. En primer lugar, en el verso anterior, en el 15, me está diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guarda el día de reposo. Si me amáis, guarda el séptimo día bíblico. Si me amas, no guardes ni te congregues, santificando la actividad en el primer día de la semana, día del venerado Señor Dios Sol, porque eso no es doctrina bíblica. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los hallamos en Éxodo capítulo 20, del versos 2 al 17, y allí no aparece ninguna Trinidad. Allí no aparece ninguna Trinidad. Y la condición para poder recibir el otro consolador, está hablando Yahshua como hombre está hablando. Dice que la primera condición para poder recibir el otro consolador es amándole a él, guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, los mandamientos que él dio en el monte del Sinaí, porque era la voz del Padre. Era el verbo, la palabra. Por lo tanto, la condición que él pide, si podemos usar este verbo, para poder recibir el otro consolador, es amándole a él en primer lugar. Y la prueba de mi amor a él es guardando sus mandamientos. Y están, repito, en Éxodo capítulo 20, versos 2 en adelante, que vamos a pegarle una pequeña pincelada.
Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay otro Dios. El Verbo era uno con el Padre. Juan, capítulo 10, verso 30, así nos lo indica. Yo y el Padre, uno somos. No está hablando de dos dioses más. Yo y el Padre, uno somos. Si es uno, y está hablando en singular del Padre, es evidente de que no hay nadie más, aparte del Padre y el del Hijo. Y en el capítulo 16 del verso 3 dice, os expulsarán de las sinagogas, os expulsarán de las iglesias, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Dónde aparece el tercer Dios? ¿Dónde aparece la Trinidad? En ninguna parte. Y vamos a explicar a continuación quién es ese otro consolador. Por lo tanto, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Está hablando el Verbo, la palabra, que era uno con el Padre. 2, no 3. No vas a hallar Trinidad en ninguna parte de la Biblia. No vas a hallar un tercer Dios por ninguna parte de la Biblia. Y en esos mandamientos está el más pisoteado del mundo cristiano y el mundo ateo. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de Shabbat, porque Shabbat significa reposo. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Si me amas, guarda los mandamientos. Si me amas, debes también guardar el cuarto mandamiento, que está directamente relacionado con mi adoración al Creador en el único día de la semana que Él separó y lo bendijo y además lo santificó. Acuérdate del día de Shabbat. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, para poder recibir el otro consolador, el Espíritu de verdad, yo debo de amarle. Debo guardar sus mandamientos. Pero si no le amo, si no guardo sus mandamientos, estoy recibiendo el espíritu de error. Porque está el Espíritu de verdad, que es el que me redarguye de pecado, de justicia y de juicio, precisamente para que le ame y deje de pecar. Y está el espíritu del mal, no importa lo que hagas. ¿Qué más da? El domingo es una doctrina, tenemos que guardarla, tenemos que respetarla, y está bien que nos congreguemos el domingo. El espíritu del error es el que dice eso en labios de esas personas. Porque la condición para poder recibir el otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, para que os dé poder para dejar de pecar, para que os dé poder para predicar la sana doctrina, para poder predicar mensajes de arrepentimiento, para que os dé poder para sacudir los cimientos, para que su pueblo despierte. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en esa condición de lealtad, en esa condición de mi amor a Él, guardando sus mandamientos, entonces yo puedo entender el verso 16. Y yo, dijo Yahshua, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué dijo Yahshua otro consolador? ¿Por qué?
Él está hablando como humano, hermano y hermana. Y como humano no podía estar en todas partes. Como divino sabía lo que estaba sucediendo. Pero como humano no. Y él está hablando como humano. Porque como divino no podía usar la divinidad. Y como humano no podía estar en otras partes. Y él está diciendo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cuál es el otro consolador? ¿Cuál? ¿Algún tercer Dios? No, hermano y hermana. Está hablando del otro consolador del Viejo Testamento, hablando él como humano, está haciendo referencia al Viejo Testamento que él mismo dijo, yo soy vuestro consolador. En el Viejo Testamento está hablando con los profetas. En el Nuevo Testamento habla como humano y dice, si me amas, guarda mis mandamientos, y en esa prueba de lealtad yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cuál otro consolador? El Espíritu del mismo glorificado. El mismo Espíritu que había en el Viejo Testamento. Su propio Espíritu, su propio poder. No hay un tercer Dios, hermano y hermana, para nada. El otro consolador es el mismo Yeshua, su Espíritu, una vez glorificado. Una vez ascendido al cielo, y habiendo recibido ya la aprobación de su Padre, envió su Espíritu, envió su poder, envió su aliento, envió el otro consolador, que era el mismo consolador del Viejo Testamento, el propio Yeshua. Y en el verso 17 nos dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién moraba con ellos? ¿Quién estaba con ellos? ¿Quién? El mismo Hijo. El mismo Hijo enviaría su propio Espíritu, el Espíritu de verdad, y dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y hace una gran diferencia. El mundo no conoce cuál es el verdadero Espíritu Santo. Está adorando a un tercer Dios, a un espíritu del error. Pero el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién moraba con ellos? ¿Quién moraba con ellos si el Espíritu Santo no se había todavía derramado? ¿Quién moraba con ellos? El mismo Hijo, el mismo Espíritu de verdad, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y además dice, no os dejaré huérfanos. Verso 18, vendré a vosotros. Más claro, hermano, agua. Más claro no puede ser. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él mismo vendría. ¿Pero cómo? Con su Espíritu. No a través de un tercer Dios, a través de su propio Espíritu. ¿Lo entendemos, hermano y hermana? No hay un tercer Dios. No encontrás un tercer Dios por ninguna parte en la Biblia. Los redimidos por toda la eternidad estarán adorando tan solo al Padre y al Cordero.
Ahí está todo el Apocalipsis, todo. Padre e hijo, padre e hijo, padre e hijo, padre e hijo, nada más. Y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y para poder recibir el Espíritu de verdad, para poder recibir el otro Consolador, yo no debo ser mentiroso, debo estar guardando sus mandamientos, debo estar guardando el único día pisoteado, despreciado, calumniado, yo qué sé, lo que podríamos decir, como para muchos es el Santo Sábado. Y no soy fanático del sábado, ni mucho menos. Le estoy dando la importancia que tiene el único día de los 7 que fue separado para él. Es cierto que muchos guardan el sábado y después entre semanas son peores. Allá ellos, allá ellos. Yo no soy juez de nadie. Yo me limito simplemente a intentar vivir lo que hallamos en la Sagrada Escritura. No me fijo en la paja del otro porque puedo tener una viga tan grande que me impida ver mi triste condición. Y no quiero ser hipócrita, pero quiero defender la verdad, a pesar de todo lo que se pueda levantar contra ella. La condición para recibir el Espíritu Santo es: si me amáis, guarda mis mandamientos. Estás violando el 4º mandamiento, estás guardando el domingo, no tienes el Espíritu de verdad, tienes el espíritu de error. Lo dice la Escritura. Porque la condición para poder recibir el Consolador, el Espíritu de verdad, es que guardemos sus mandamientos. Si no los guardamos, entonces no podemos recibir el Espíritu de verdad, sino estaremos recibiendo el espíritu del error pensando que tenemos el Espíritu de verdad. Y ese es el gran problema de la gente que no estudia, hermano y hermana que me escucha. Yo creía en la Trinidad, pero seguía estudiando todos los días la Escritura. Y seguía creyendo en la Trinidad porque era lo que me habían metido en mi cabeza. Y recuerdo que un día le dije a mi esposa: cariño, no son 3, no hay Trinidad. ¿Qué? Me dice mi esposa, ¿qué? No, cariño, no hay Trinidad. Mira clarito, el Padre y yo, uno solo somos. ¿Cuántas veces había leído yo ese pasaje? ¡Buf! 30 veces, 20 veces, la Biblia de principio a fin en aquel entonces, yo qué sé. Pero es tanto el prejuicio que hay, o la mentalidad que nos meten siempre bombardeando lo mismo que leemos y no entendemos. Pero al que es humilde y sincero y busca en verdad la salvación, y busca en verdad hallar la verdad para dejar de estar engañados, el Espíritu de verdad te revela en un momento u otro lo que estás haciendo mal. Y fue de la noche a la mañana pasar de ser trinitario a comenzar a proclamar al Padre y al Hijo. Y ahí vinieron los problemas. Ahí comenzaron a venir los problemas. Porque entonces empezaron a decir de todo contra mí por estar enseñando que no hay Trinidad. Pero llevo ya soportando todo eso a mis espaldas. Ya no me preocupa, hermano. Ya no me preocupa. Ya paso olímpicamente de todas las críticas y me limito simplemente a seguir estudiando la Escritura y a seguir compartiéndola. Y sé que el enemigo está furioso. Porque la tercera persona, cuando se le adora, se está adorándole a él. Porque no hay tercer Dios. Y por lo tanto, cuando se adora a un tercer Dios que no existe, se está adorando al espíritu del error, y el espíritu del error viene por parte de Satanás. Si me amáis,
guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El otro Consolador era su propio Espíritu del Viejo Testamento, porque Él está hablando ahora como humano, y como humano no puede dar su Espíritu para estar en todo el mundo. Él tenía que ascender primeramente al Padre, recibir la aprobación de su sacrificio por la redención de la humanidad pecadora, y entonces derramaría su Espíritu, derramaría el otro Consolador, porque Él desde el cielo envía su Espíritu, como lo hemos estado analizando esta mañana en el Viejo Testamento. Yo soy vuestro Consolador. Y en Ezequiel y en Joel y otros pasajes más, derramaré de mi Espíritu. No derramará el Espíritu de un tercer Dios, derramaré de mi Espíritu. Hay decenas de versos donde habla acerca del Espíritu de una persona. Y no está hablando de ningún espíritu ajeno a la persona. Está hablando de la misma persona. Para que podamos entender qué espíritu es el que uno puede tener. El espíritu de verdad, en primer lugar, debo guardar todos sus mandamientos. Porque esa es la condición para poder recibir el otro Consolador, para poder recibir el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Por qué? Porque para ellos el Espíritu de verdad no les importa. Aleluya, gloria al Espíritu Santo está aquí. El Espíritu me tiene que convencer a mí en primer lugar de pecado para que deje de ser pecador. Entonces el espíritu del error es aquel que no importa lo que tú hagas, da los diezmos, da las ofrendas, da las primicias, eres salvo. No te preocupes, eres salvo por gracia. No tienes que guardar la ley. Y aquí me dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guarda mi ley. Y en esa condición de lealtad, de amor, guardando sus mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Os dará el Espíritu Santo. Os dará el Espíritu de santidad. Os dará el Ruach HaKodesh. Os dará el aliento de vida. Os dará el poder de lo alto. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Repito, ¿quién moraba con ellos si el Espíritu Santo no se había derramado? ¿Quién moraba con ellos si el Consolador no se había derramado? ¿Quién? ¿Un tercer Dios? ¿O el mismo Yahshua? ¿Y qué es lo que nos dice? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuándo? A través de su Espíritu, cuando ascendió a los cielos. Y no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Cualquier duda, hermano y hermana, saben que estamos a disposición para poder atender cualquier duda al respecto. Y entonces, entendiendo bien quién es ese otro Consolador, entendiendo bien quién es el Espíritu de verdad, y en qué condición uno debe estar para poder recibir ese Espíritu de verdad, al cual el mundo no le conoce porque no le ve, y no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no está guardando sus mandamientos. Entonces es evidente
de que toda esta gente que presume de tener el Espíritu Santo, que están violando los mandamientos, están recibiendo y están enseñando y están glorificando al espíritu del error, que simboliza que es el espíritu de Satanás, que es el contrario al espíritu de verdad. Y entendiendo esto, yo puedo ahora hablar de Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante. Mateo 28, verso 18 al 20. Y leemos así. Estoy usando la Reina Valera, pero yo le puedo mostrar Biblias que tenemos en casa, donde nos dice algo totalmente diferente. Pero usando la misma Reina Valera, vamos a ver cuál es el bautismo bíblico para que podamos entender si es 3 o solamente es 1. ¿De acuerdo? Verso 18 de Mateo 28. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién está hablando? Yeshua. ¿Qué está diciendo? Toda potestad. No está diciendo que el poder vendrá por parte de un tercer Dios o de otra autoridad divina. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder se le dio al Hijo. El Padre dio todo el poder al Hijo, y el Hijo nunca habló de un tercer Dios o de alguien aparte del Padre y de Él. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál era el evangelio que los discípulos tenían que enseñar? Si hemos visto que no hay una Trinidad, si hemos visto que si me amáis guardad mis mandamientos, ¿cuál era la misión que tenían que hacer los discípulos? Obedecer guardando sus mandamientos y al mismo tiempo dar las buenas nuevas de que Yeshua había venido y había muerto por el pecador, y ahora, en prueba de nuestro amor a Él, debíamos también guardar sus mandamientos. Y repito y recalco, en aquella época, el gran problema de los judíos y el gran problema del pueblo gentil no era el sábado, no era la ley, no eran las fiestas solemnes porque las guardaban. Era, cuando murió nuestro Creador, era aceptar o no al Mesías prometido. Pero en aquella época, según estuvimos compartiendo, judíos y gentiles se reunían en las sinagogas todos los sábados para seguir estudiando la Sagrada Escritura, y en algunos lugares, casi toda la ciudad, se congregaban con Pablo, con Saúl, para seguir estudiando la Sagrada Escritura. El problema es no aceptar que alguien, Constantino, el emperador romano, el 7 de marzo del año 321, puso la primera ley dominical, cambiando el sábado al domingo, y luego la Iglesia Católica lo plasmó, lo eliminó y enseñó que en lugar del sábado hay que guardar el domingo, como lo hemos estado compartiendo, y hemos traído también citas extraídas del libro Dies Domini, escrito por Juan Pablo II, o al menos firmado por él, porque ya no me creo nada. Alguien con una mente muy superior tuvo que escribir todo lo que allí hay, como de una manera muy subliminal se cambia el sentido de la palabra para pasar la santidad del sábado al domingo, y después cuando lees dices por tradición ininterrumpida, no por base bíblica, por tradición ininterrumpida. Y hoy, por tradición ininterrumpida, el mundo cristiano está guardando el domingo
teniendo puntos comunes con la Iglesia Católica Apostólica Romana, con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Otras versiones dice, sumergiéndolos en mi nombre, pero la Reina Valera, lógicamente, traducida por dos monjes católicos, influenciados por la enseñanza trinitaria, pusieron bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles cosas son las que Él mandó que enseñasen? Si me amáis, guardad todos mis mandamientos. Si me amáis, guardad el sábado. Si me amáis, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si me amas, no adulteres. Si me amas, no robes. Si me amas, no hables mal de tu prójimo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él ascendió a los cielos, ¿cómo iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? A través de su propio Espíritu, que Él envió una vez glorificado en el cielo, siendo el Consolador del Viejo Testamento. Así como en las Buenas Nuevas de Mateo capítulo 28 hemos leído bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay, hermano y hermana, creo que son 12 versos relacionados con el bautismo que nos hablan en el nombre del Hijo. 12 pasajes bíblicos donde nos dice que todos los bautismos deben ser hechos en el nombre del Hijo, y solamente uno en el nombre de 3. Y la gente usa el más fácil en el nombre de 3 para ser iguales que la Iglesia Católica, cuando si somos protestantes, debiéramos ser diferentes a la Iglesia Católica. Pero en lugar de estudiar, siempre buscan algo para poder justificar sus errores. En ese mismo contexto del Evangelio, en Marcos capítulo 16, verso 16, nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y si aquí analizamos este contexto, el que creyere, si me amas, guarda mis mandamientos. La fe me tiene que llevar a obrar, porque muchos dicen que creen, muchos dicen que tienen fe, pero ni creen, ni producen obras. Y la Escritura me indica que para ser bautizado, yo tengo que morir al viejo hombre, porque el creer significa aceptar a Yahshua como mi Salvador, que me quiere salvar no en mis pecados, sino de mis pecados que había cometido estando en mi ignorancia. Porque el bautismo significa perdón de los pecados, y el don del Espíritu Santo de verdad, el don del Espíritu de santidad, el don del otro Consolador, es para que vivamos una vida sin pecado. Pero el espíritu del error te bautiza, bajas a las aguas lleno de pecado, y sales de las aguas lleno de pecado, y enseguida una fiesta mundana. ¿Y dónde está la espiritualidad? ¿Dónde? ¿Dónde está la conversión que tenía que habernos llevado a la muerte, al pecado, para ser sumergidos, como dice la Escritura, muertos al pecado? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y sigue diciendo, y estas señales seguirán a los que creen.
en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo primero, obediencia, para poder recibir el otro consolador. Los milagros, obediencia. Porque si fuera verdad los milagros que dicen, ¿por qué no van a los hospitales y sanan a todos los enfermos que hay en los hospitales? ¿Por qué no se van a las clínicas y sanan a los que están enfermos? Hay muchas cosas, hermano y hermana, para poder analizar. Muchas cosas que, debido al gran prejuicio, a la misma falsa enseñanza que uno recibe diariamente, como que ya lo toma por costumbre, lo toma también por rutina, pero no es así. Veamos el otro evangelio, Lucas, capítulo 24, verso 47. Lucas, capítulo 24, verso 47. Está hablando en el mismo contexto de Mateo. En el mismo contexto de Mateo. En esa gran comisión que les estaba dando a los discípulos para comenzar la obra de evangelización en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, como podemos hallar en Hechos capítulo 1, versos 8 en adelante. Y en ese mismo contexto leemos Lucas capítulo 24, verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Qué tenía que producir el arrepentimiento? Bautismo. Arrepentíos y convertíos, y sumérjase. ¿Lo recuerdan? Hechos capítulo 2. ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu de santidad. Por lo tanto, Lucas, el médico e historiador, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y el perdón de pecados viene después del arrepentimiento. Primero tiene que haber un arrepentimiento sincero de los pecados que haya cometido. Para que venga el perdón, yo tengo que confesar esos pecados, y entonces debo bajar a las aguas de la muerte para poder demostrar públicamente que he muerto al viejo hombre, y al morir al viejo hombre, dejo mi carga de pecados que llevaba a cuestas, recibo el perdón de los pecados con el don del Espíritu Santo para poder seguir viviendo una vida de santidad, para poder dar un evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bautizándolos en el nombre del Hijo. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está hablando del bautismo, hermano y hermana, y está diciendo en su nombre, no en el nombre de tres. En los tres evangelios, 2 en mi nombre, 1 en el nombre de tres. Y repito, hay 10 citas más en el Nuevo Testamento que nos hablan que todos los bautismos fueron hechos en el nombre del Hijo. Vamos a ver si, aunque sea solamente dando las citas bíblicas, para que ustedes puedan tomar nota y puedan también estudiarlo
Y si tienen que confrontar a alguien, confróntenlo con un escrito, está, para que la verdad sea presentada con autoridad, con poder, como lo es. Veamos Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, verso 38. Hechos, capítulo 2, verso 38. En el nombre del Hijo. Capítulo 8, verso 16. En el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo. Capítulo 10, verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Adón Yahshua. Capítulo 16, verso 30. La pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Adón Yahshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Analizando la historia, les habló del plan de la redención y fueron bautizados. Veamos otra cita. Capítulo 19, verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Adón Yahshua. Otra cita. Capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Está hablando Saúl, relatando su conversión, bautizando, invocando su nombre, en el nombre del Hijo. Veamos Romanos capítulo 6, verso 3. Romanos capítulo 6, verso 3. Nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yahshua, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yahshua, hemos sido bautizados en su muerte? Veamos Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué nos dice a continuación? ¿Qué nos dice a continuación? De Cristo estáis revestidos. En otras palabras, todo aquel que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La vida de Yahshua debería estar viviendo en todos aquellos que han sido bautizados en el nombre de Yahshua. Y esa es la que marca la diferencia, hermano y hermana. La Trinidad, el bautismo trinitario no tiene ningún poder para convertir a un pecador, porque es un bautismo falso. El bautismo verdadero es el que produce, en primer lugar, un verdadero arrepentimiento, una muerte al viejo hombre, una conversión, un nacimiento de nuevo, para que Yahshua more en aquel que antes era pecador, y ahora a través del bautismo, Yahshua more en nosotros y seamos revestidos de él, teniendo su carácter, teniendo su espíritu, teniendo su consolador. Colosenses capítulo 2, verso 12. Colosenses capítulo 2, verso 12. En el verso anterior está hablando de Yahshua. Y en el verso 12 Saúl dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. ¿Bautizados con quién?
¿Sepultados con quién? ¿Con 3? ¿O sepultados con Yeshua? ¿Sepultados con el Hijo? Veamos la última cita que hay, si no me he equivocado, hablando del bautismo. Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 4. Amonestaciones contra la idolatría. Y Pablo, bajo inspiración divina, nos dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua. ¿Con quién fueron bautizados los israelitas cuando cruzaron el mar? ¿Quién iba con ellos? ¿Quién era aquella roca? ¿Quién iba en la nube? ¿Quién iba en la columna? El Hijo. Cuando cruzaron el mar, todos fueron bautizados en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo. 12 pasajes en el nombre del Hijo y un solo pasaje en el nombre de 3, y la gente que no estudia están siguiendo a la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, al tener un punto en común de doctrina con ella, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando me indica que todos los bautismos deben ser en el nombre del Hijo. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más, en tu infinita misericordia, me has dado discernimiento para poder desarrollar este tema, para que tu pueblo no tenga puntos comunes de doctrina con la Iglesia Católica Apostólica Romana, con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Padre Celestial, yo te suplico que en tu infinita misericordia sigas quebrantando los corazones de ese pueblo que tú tienes escuchando esta radio, para que ellos puedan entender tu palabra. Podamos también hacer todo lo posible para seguir meditando en ella, orando, pidiéndote que nos des discernimiento para entenderla, para poder salir de tantos engaños que hay, y antes de que finalice nuestro tiempo de gracia, nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y del Cordero, y podamos vivir junto a ti y a tu Hijo por toda la eternidad. En el nombre precisamente de tu Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.